Ahí Ahí va. esto parecería estar grabando. De entrada estaría bueno hacer la acotación de que tal vez esto se nos fue un poco de las manos y escaló un poco más rápido de lo que anticipaba. Esto no está preparado como una charla, esto es más bien una reunión íntima en donde comentamos un poquito algunos detalles de implementación de Wallop TS y de paso aprovechamos para inflarlo un poquito más y tratar de ver si a alguien le interesaba a modo de curiosidad, a modo de querer sumarse a contribuir, a modo de solamente ver qué otras cosas se están haciendo además de los proyectos que ya vieron de Uber. El objetivo principal de esta reunión era tratar de hacerles una intro más bien breve a los dos pasantes que se están sumando ahora para trabajar en Wolock. Pero nada, dado que es dado que es una intro de alto nivel y que en realidad no requiere de ningún tipo de conocimiento previo ni requiere de ninguna experiencia laburando en ninguna tecnología, más allá de a lo mejor saber un poquito qué es Wolock, ¿por qué no solamente abrirlo y tratar de darle acceso a más gente? Calculo que tal vez conviene, antes de arrancar, hacer una breve nivelación de qué vamos a hablar, que básicamente hablar de qué es Wolock, sin ponernos demasiado metafísicos o demasiado elaborados. El Wolock es el lenguaje de programación con el que estamos dando clase muchos de nosotros, está creado por la Fundación Uber. Mayormente, cuando hablamos de Wolock, a veces hablamos de cosas diferentes, a veces hablamos de Wolock solamente en términos semánticos y sintácticos, y pensamos que Wolock es sus reglas o el compilador que las procesa, pero también está bueno ver que Wolock incluye un montón de otras cosas, incluye el IDE, el entorno de desarrollo, incluye los features con los que Wolock viene, cosas como Wolock Game o el type system de Wolock o qué sé yo, cualquier implementación loca o cualquier punto de vista loco que se le puede dar. Y además también incluye todo el conjunto de herramientas y de cosas accesorias para Wolock que a veces uno no tiene en cuenta, pero que tienen que estar ahí para que el mundo funcione. Cosas como el plugincito que te colorea la sintaxis de Wolock cuando haces un pull request a GitHub, o cuando escribís Wolock en Markdown, o cuando lo abrís en un IDE. Hoy, o por lo menos por ahora, el plan es hablar de una cosa muy, muy específica de todas esas, que es el compilador de Wolock. No el IDE, no las reglas gramaticales o las reglas semánticas, sino la herramienta con la cual un archivo de texto pasa a convertirse en algo que la computadora puede procesar y utilizar y tal vez ejecutar. El Wolock nace como una herramienta montada sobre Xtext, que es una construcción que a su vez se para sobre Extend para construir lenguajes en el entorno de desarrollo Eclipse. Y el problema que tenemos ahora mismo es que Eclipse viene medio derrapando hace un tiempo, tiene cada vez menos gente, tiene cada vez menos guita, y tenemos miedo de que nos pase como ya nos ha pasado en otras veces, de que se caiga el soporte o que falle alguna implementación, que alguna máquina deje de soportarlo, lo que sea, y nos quedemos en banda porque estamos dando clases con Wolock, que estamos tratando de construir material didáctico y todas cosas girando alrededor. Tratando de prevenir eso, hace un tiempo empezamos a desarrollar lo que esperábamos que eventualmente sirva como un soporte en caso de que el IDE nos deje de bancar. Es bastante difícil porque esta herramienta Xtext es una cosa muy integral, o sea, con poquitas definiciones provee soporte para un montón de cosas que incluyen al IDE e incluyen construcciones de formateado, linkeo, un montón de construcciones que son accesorias y útiles y necesarias para usar un lenguaje bien. Y no solamente definen un compilador puro y duro, que es lo que sí hace la tecnología de la que vamos a hablar hoy. Pero bueno, por algún lado tenemos que empezar.
el lado por el que empezamos era tratar de armar algo para poder correr Wollock en un browser. Algo que pueda partir de texto, de strings, archivos texto plano, y pueda hacer el procesamiento necesario para llegar a ejecutar Wollock en un browser. La parte de lo de que sea en un browser es porque nos pareció práctico. O sea, tranquilamente WollockTS puede correrse en un desktop. No necesariamente tiene que correr en un browser, pero aprendiendo de la primera iteración de implementación de Wollock, pudimos ir viendo algunos detalles que podían ser interesantes a futuro, como posibles líneas futuras de investigación, como poder tener un entorno en la nube, o poder tener un IDE que corra en un browser, o cosas por el estilo. Nos parecieron interesantes, pareció una buena idea en ese momento, pero sobre todo tratamos de usar la mayor cantidad de tecnologías que sentíamos que iban a durar el mayor tiempo posible. O sea, queríamos algo de lo que fuera fácil escaparnos la siguiente vez que nos extingamos. El Wollock es tal vez la culminación de una gran serie de extinciones sucesivas que empezaron con herramientas como el Object Browser en Faro en un primer momento y pasaron por un montón de formas más. Y en cada oportunidad fuimos encontrando dificultades y en cada iteración se fue construyendo cosas nuevas. Entonces tratamos de montar esto sobre una tecnología que pudiéramos luego fácilmente migrarla a otra cosa o transpilarla a otra cosa o que esperáramos que no vaya a ir a ningún lugar dentro de poco. En esos términos elegimos el lenguaje TypeScript porque es JavaScript, pero además da el soporte de tipos que tanto bien nos hace al momento de definir una construcción compleja como un compilador. Y montamos este proyecto, que es el que llamamos cariñosamente WollockTS, por Wollock TypeScript, que es básicamente un compilador de Wollock montado sobre TypeScript en lugar de sobre Xtext. Además del compilador, hay otras cosas construidas. En particular, tenemos un intérprete construido también, además de solo el compilador. Tenemos una serie de herramientas accesorias, una serie de construcciones simpáticas alrededor, como pruebas de concepto usándolo. Pero fuera de eso, en realidad, todavía WollockTS no se está usando de forma práctica en ningún lado. Lo más cercano a una implementación real que tenemos ahora mismo es el proyecto sobre el que van a empezar a trabajar los becarios, que antes trabajó Tom, que creo que está ahora en la call, que consiste en un player web para los juegos hechos en Wollock Game. ¿Qué vamos a contar hoy? Vamos a hacer una pequeña intro a cómo funciona el compilador de WollockTS, cómo funciona en general a grandes rasgos, básicamente cualquier compilador de Wollock. Y vamos a bajar un poquito de detalle en donde haga falta en detalles de implementación. Y de paso vamos a dar un update de algunos cambios importantes que pasaron desde la versión de Wollock 2 a la versión de Wollock 3 en WollockTS. Detalles de implementación y de cosas que a lo mejor alguien que ya contribuyó encuentra nuevos o de algunos cambios drásticos que hicimos en pos de mejorar un poquito cómo trabajar. Antes de que nos pongamos a ver cosas del compilador, no sé si alguien tiene alguna, pero yo más bien les diría que en el momento en el que tengan ganas de acotar algo, preguntar algo, solamente se desmuteen e interrumpan. No tiene mucho sentido hacer pausas. Así que siéntanse cómodos de parar en cualquier momento y de interrumpir. Esto es una cosa completamente descontracturada. No tengo un plan. Voy a tomar eso como un no. Voy a presentar... ¿Qué mejor lugar para arrancar a hablar de Wollock que la documentación de Wollock? Acá, esto está linkeado desde el proyecto de GitHub. También el proyecto de GitHub es este que está en este lugar. En los proyectos de Ukwar Project en GitHub pueden encontrar el proyecto de WollockTS. Esta es la wiki, la documentación que migramos hace poquito porque la anterior estaba implementada con las wikis de GitHub sumamente incómodas. La migramos acá a una página de GitHub, una GitHub page mucho más cómoda.
Hay algunas cosas que todavía están incompletas, pero mayormente van a encontrar que esto documenta, a grosso modo, todas las porciones del compilador y de los usos. Hay también secciones sobre cómo contribuir y cómo armar el ambiente, así que si a alguien le interesa, este es un buen lugar para arrancar. Está todo al día, hay algunas cosas incompletas, pero ya está toda la información que está subida, está al día, con lo cual es un buen material de consulta también para cualquier implementación de un compilador que tengamos. De entrada, me parece que vale la pena mencionar lo que llamamos el pipeline de compilación. En definitiva, WallopTS es un compilador, es algo que toma código fuente de Walloc, texto, strings, y los convierte a algo que la computadora puede procesar de forma más fácil que un string. Un string es a nivel humano muy cómodo para trabajar, la prosa es bastante fácil de manipular, pero la computadora no maneja bien los strings, no los maneja de una forma eficiente. Entonces el objetivo es transformar la sintaxis de Walloc en algo que luego la computadora puede operar de forma más eficiente para poder usarla de múltiples formas. Para eso, lo que tenemos implementado, en lugar de ser una implementación integral, un monolito tal vez más parecido a la implementación que hay de Extend, en donde a partir de una sola definición se deducen un montón de cosas y se construyen un montón de cosas automáticamente, nosotros tenemos separado el proceso en etapas. Cada una de esas etapas está compartimentalizada de forma tal de que podamos reemplazar una por otra o moquear una o poder simplemente tirarla a la mierda y cablear dos etapas de otra manera. Y eso, por un lado, nos ayudó mucho en términos de que nos permitió probar alternativas de implementación y medirlas y ver cuál funcionaba mejor y descartar una en favor de la otra, o nos permitió olvidar completamente cómo se implementaba una forma, que puede entrar alguien a colaborar en una etapa y no necesite saber en absoluto nada de las otras, solamente tenga que entender lo que entra y lo que sale. Pero también eso nos llevó a que a veces, como hay poca gente contribuyendo y pasa mucho tiempo, a lo mejor entre una contribución y otra, hay algunas etapas que quedaron un poco abandonadas, entonces cada tanto tenemos que revisitar y tunear. Si, por ejemplo, revisan ahora mismo, el parser y el linker están bastante cuidados, están bastante prolijitos, y el validador es algo que no tocamos hace un montón de tiempo, entonces está todavía súper rústico y tenemos to-dos para ir y mejorarlo y extenderlo. Cada una de estas etapas produce lo que consume la etapa siguiente. Lo que llamamos el parser recibe código pelado, archivos, strings, y convierte cada una de esas porciones de código en un abstract syntax tree, una estructura de datos que sirve para representar sintaxis de un lenguaje. Cada nodo corresponde a alguna abstracción del lenguaje. Cualquier programa de Walloc válido puede ser descrito utilizando una de estas estructuras. Luego hay un proceso que se llama linker, que lo que hace es tomar cada uno de esos árboles y interconectarlos entre ellos para producir una única cosa, lo que llamamos un environment, en donde ya cada nodo conoce a un montón de otros nodos que no son necesariamente sus hijos directos. Esto es más parecido a un grafo que a un árbol, o sea, este objeto ya está todo interconectado y ya es funcional. Y luego tenemos una etapa que se llama validador, que lo que hace es revisar ese environment para asegurarse de que no hay ninguna construcción inválida, que no hay ningún nodo que está en un estado en el que no debería estar, o que no hay ninguna abstracción mal modelada o cualquier error que no haya podido ser detectado en las etapas previas. Una vez que estas tres etapas producen el ambiente validado, ese ambiente puede ser consumido por cualquier herramienta computacional. Puede ser analizado con un analizador de código, por ejemplo, para buscar patrones en el código o para corregir un trabajo práctico que hace un alumno. Puede ser trabajado por un IDE para ofrecerte refactors o para ofrecerte sustituciones de código o navegación, buscar a dónde está la definición de algo. O puede ser, como muchas veces es, utilizado en un intérprete junto con algunas definiciones
de primitivas y cosas así para ejecutar ese programa de Wolock. Wolock TS cubre las 3 etapas del pipeline de compilación y además provee un intérprete, el cual es capaz de ejecutar lo que las 3 etapas producen. Ahora mismo no tenemos varias de las abstracciones que hacen a Wolock, no tenemos un IDE para trabajarlo bien, todavía, estamos un poco encaminados a tratar de armar algo de eso. No tenemos un chequeador de tipos, eso es algo en lo que a mí me gustaría trabajar pronto, pero que bueno, tenemos que encontrar la manera de migrar el type system definido en el otro proyecto a este. Y bueno, hay un montón de chiches más que podríamos tener y no tenemos, o tenemos implementado de alguna manera más bien bocetada y hay que iterarlo un poquito más. En la medida en la que pasemos a usar Wolock TS en más lugares, en más construcciones, seguramente iremos puliendo y refinando esto un poquito más. Wolock TS comparte un proyecto con Wolock Xtext, que es el que se conoce como Wolock Language. Wolock Language define un montón de cosas que son transversales al lenguaje, en particular, define muchas de las librerías core de Wolock, lo que llamamos Wolock Lang, Wolock Lib, Wolock Game. Son todas cosas escritas en Wolock que hacen falta para poder correr cualquier programa. El compilador en sí no necesita nada de eso para poder trabajar, pero si querés saber si tu programa se compiló bien, que si querés chequear que Wolock se comporta como Wolock, probablemente quieras correr los tests de Wolock, que están en el proyecto Language, y están en un proyecto aparte justamente para que todas las implementaciones de Wolock puedan compartirlo y puedan probarlo y puedan utilizarlo. Tenemos algunos ejemplos grandes de prueba, tenemos las definiciones core de las librerías. El objetivo es tratar de alguna manera de trasladar lo que es la definición conceptual de Wolock y separarlo de la implementación mecánica de cómo Wolock hace algo, porque eso permite que tengamos varias implementaciones y que se puedan hacer, qué sé yo, variantes de alguna construcción, probar otras tecnologías, probar... y en particular ahora mismo hacer convivir la implementación actual de Wolock con esta que es la que esperamos sea la implementación futura. No sé si hasta acá hay algo que no se entienda, si hay alguna pregunta o algo que alguien se quiera sacar del pecho. Bien. De todas las construcciones con las que tenemos que lidiar, el AST es probablemente la más importante, es la que se pasa en todas las etapas de Wolock Game, todas las etapas del compilador, desde el parser que toma archivos de texto en adelante, vamos compartiendo estas estructuras arbóreas, este AST, y lo vamos refinando en cada etapa, lo vamos combinando y lo vamos validando. Con lo cual, probablemente cualquier persona que contribuya al proyecto, sea para modificar el compilador, para tocarlo, o para usarlo desde afuera en una herramienta como el IDE, el organizador de código, lo que sea, seguramente va a necesitar entender la forma del ambiente, la forma del AST. El AST es una cosa, o sea, hay varios nodos que definen el AST, si entran en la documentación van a poder ver en gran medida de qué se trata cada uno. Básicamente, el AST consiste en esto. No sé si se llega a ver todo en pantalla. Bueno, cada nodo de nuestro árbol de sintaxis representa algún concepto de la sintaxis de Wolock. Algo que el código de Wolock describe con strings, nosotros lo modelamos con estas estructuras. Esas estructuras están interconectadas, en principio de forma arbórea, por eso Abstract Syntax Tree, pero luego se empiezan a generar algunos links blandos entre unas abstracciones y otras.
Mayormente estas cajitas, estos nodos se pueden separar en distintos grupos, en distintas formas. Algunos son fácilmente reconocibles porque están asociados a keywords del lenguaje. Program es lo que se crea cuando uno escribe la keyword program y define un programa de Wollock. Test es lo que se crea cuando uno usa la palabra clave test. Pero después hay otras que son más difíciles de traquear, hay algunas que son un poco más raras o que a lo mejor uno no está muy seguro de cómo se traducen desde el texto, y algunas que directamente se generan de forma sintética y no están asociadas a ninguna pieza de código, sino que las genera el mismo compilador porque las necesita. Como por ejemplo el environment, que es la raíz del nodo linkeado. Tenemos, como una pasada rápida sobre esta estructura, tenemos lo que son las entidades. Las entidades son básicamente cualquier cosa a las que uno pueda hacer referencia por su nombre. Desde las clases, los singletons, los mixins, a los packages, los programas, todo lo que uno pueda identificar por un nombre es mayormente considerado una entidad, o casi todo. También pueden pensar una entidad como cualquier cosa que puedan encontrar suelta en un archivo. Es decir, si vos te lo podés encontrar a top level, entonces estamos hablando de una entidad. Tenemos el environment, que funciona como raíz para todos los nodos de un ambiente linkeado. Tenemos los módulos, que agrupan a cualquier cosa sobre la que se pueda hacer un method lookup, o sea, cualquier cosa que actúe como un proveedor de comportamiento, que incluye las clases, la definición de objetos autodefinidos y los mixines, y también incluye a los describes, por razones de implementación, porque es práctico. Hay nodos para representar a los métodos y a los campos de las clases, los singletons y los mixins. Y hay un montón de nodos para representar sentencias y expresiones. Las sentencias son básicamente cualquier computación que uno hace en Wollock, asignar una variable, retornar un valor, o una expresión, que es básicamente una sentencia que está garantizada a retornar un valor. Dentro de las expresiones es donde vamos a encontrar el core de cualquier AST. Lo que más hay en una AST son expresiones. Tenemos nodos que representan el envío de un mensaje, nodos que representan el lanzado de una excepción, nodos que representan una instanciación. Hay cada cosa que podemos pensar que se puede hacer en Wollock está asociada a uno o más nodos. Y el parser es el que se encarga de primero generar estas estructuras, estos nodos vinculados entre ellos. Luego el linker se encarga de conectar los distintos nodos producto de parsear distintos archivos. Y finalmente el validador les pega una mirada como para ver, bueno, no te mandaste ninguna cagada cuando lo generabas. Hoy, a diferencia de las primeras iteraciones que hicimos sobre esto en TypeScript, la implementación de esto está basada fuertemente en objetos. Nuestras primeras aproximaciones, voy a tratar de compartir un poquito el código ahora. A ver. Una ventana. Voy a compartir. Nuestras primeras implementaciones en TypeScript trataron de ser más bien funcionalosas. Hay una ventaja muy marcada en pensar en estas operaciones, en este pipeline, como una combinación de funciones. Hay una gran ventaja en pensar en un trabajo inmutable sobre estas cosas, y de hecho van a ver que la gran mayoría de las construcciones que utilizamos previo al intérprete son nodos inmutables, se trabajan de una forma parecida como se trabaja en una colección, con operaciones de alto nivel que no producen efectos de lado y cosas así. Pero lo cierto es que el lenguaje no nos acompañó tanto como hubiéramos querido. La performance y las herramientas que hay construidas en TypeScript para trabajar de forma funcional hacen que muchas cosas sean contracorriente. Probablemente este mismo proyecto implementado en escala
sería bastante más funcionaloso y le podría sacar un montón de jugo a eso, pero lo que nos terminó pasando fue que necesitábamos hacer unas cosas muy raras para poder tener el comportamiento en la mano y era difícil de descubrir ese comportamiento. Y una implementación llevó a la otra y terminamos haciendo un modelo que está mucho más basado en una jerarquía clásica de objetos. De todos modos, podrán ver en la implementación que prácticamente todos nuestros nodos son construcciones inmutables. Cada etapa del pipeline está pensada como si fuera una función. Pero eventualmente llega un momento en el que, sobre todo en el intérprete, terminamos teniendo que trabajar de una forma más procedural o trabajar de una manera donde los efectos juegan un rol más importante, porque no teníamos mucha más opción en realidad. La implementación del nodo son más bien estructuras tontas. La gran mayoría de estos nodos son tipos de datos abstractos que sirven casi sobre todo para obtener información sobre su estructura. No hay mucho más para hacer. Hay algunos nodos más interesantes o más complejos. Por ejemplo, si miráramos la implementación de lo que es, a ver, por ejemplo, una clase o una clase, un mixin, van a saber hacer cosas, van a extender de un supertipo módulo y van a saber hacer cosas como hacer el lookup de un método o decirme si heredan de otro módulo o listar su jerarquía, van a poder hacer algunas cosas interesantes. Otros nodos, como por ejemplo los métodos, me van a saber decir si machean con una firma, pero mayormente lo que hacen los nodos es proveer una descripción estructural, saben responder a preguntas basadas en su composición, más que otra cosa. Y todos los nodos están capacitados para operar con algunas operaciones de alto nivel que permiten hacer desde cosas más bien básicas como listar sus hijos o preguntarle a su padre, hasta hacer una suerte de expresión de pattern matching sobre el nodo que se comporta distinto dependiendo de la forma del nodo, o hacer lo más parecido a un foldeo que se puede hacer sobre un árbol, o iterar el nodo, hacer una reducción. Hay pocas operaciones para hacer con los nodos, pero son más bien de alto nivel, son operaciones de orden superior que reciben una forma de trabajar y se comportan de alguna manera como un visitor. Alguien podría estar preguntándose por qué no está implementado esto con un esquema de visitor. Y la respuesta a eso es porque el esquema de visitor es muy feo y si podés superar el asco que te produce hacer pattern matching en un modelo orientado a objetos, encontrás que es una forma de trabajar muy, muy cómoda y que te deja las cosas agrupadas en el lugar que te interesa. No necesariamente es la panacea, definitivamente no está implementado de la manera que más nos gustaría, pero es mayormente por limitaciones de TypeScript. En la gran mayoría de los lugares van a ver que podemos o delegar en polimorfismo. Los nodos que comparten algo en común solemos agruparlos en categorías. Entonces decimos esto de que, bueno, todos los nodos que pueden ser encontrados por su nombre los llamamos entidades. Y de esa abstracción surgen algunos comportamientos interesantes. Entonces esos nodos los podemos tratar de forma polimórfica, pero cuando tenemos comportamiento que es más bien disonante, cuando tenemos algo para hacer para cada posible forma de nodo, entonces nos inclinamos más por una implementación basada en pattern matching y trabajamos con eso. Lo cierto es que el uso que se le puede dar a la recorrida del nodo es en general muy similar y con poquitas operaciones nos alcanza. Tenemos una o dos maneras de recorrer el árbol y de trabajarlo dependiendo del nodo que te encontrás y de esa manera lidiamos con la gran mayoría de los problemas. No creo que sea especialmente interesante para nadie que nos metamos en el detalle del código de cada una de las etapas. Sí me parece que a lo mejor está bueno. ¿Tengo que minimizar esto? Sí me parece que a lo mejor está bueno mencionar que la base de código es chiquita, o sea, tenemos un par de archivos nada más.
Si querés ver el parser, está en el archivo que se llama parser. Querés ver el validator, es el archivo que se llama validator. El linker está en el linker. Tenemos algunas extensiones a TypeScript con operaciones comunes que usamos en varios lugares. Y luego tenemos el modelo. Más allá de eso, no hay mucho más código, con lo cual cada etapa está bastante aislada y es muy fácil sustituirla o moquearla o reemplazarla por otra cosa y hacer alguna prueba. Si a alguien le interesa, por ejemplo, aprender cómo se hace un parser, puede hacer su propio parser, usar ese parser en lugar del parser que les damos nosotros y tratar de conectarlo al pipeline, con lo cual puede efectivamente verificar que su parser hace todo lo que tiene que hacer un parser de vuelo. Nico, Sí. perdona que te interrumpa. No, por favor. Como hay una cierta heterogeneidad en la audiencia, yo voy a ser por ahí de abogado del diablo. O sea, uno sobre la inmutabilidad, no sé si hay dudas respecto a soluciones inmutables, o sea, cuando yo defino un elemento inmutable, y la otra cosa que por ahí, o sea, no te voy a pedir que miremos el código porque eso es como chupar un clavo, pero sí podemos ver un ejemplo, por ejemplo, de pattern matching, ¿no? O sea, porque también depende del sabor de la cursada. Cuando uno vio una cursada más objetosa, o sea, uno sabe lo que es objetosa porque la viviste en la cursada. Ahora, cuando te dicen más funcionalosa y por ahí viste, no sé, viste C o viste algo digamos, más, o JavaScript al estilo C, ¿no? O Pascal, no te sale decir que usan funciones, sí, bueno, pero está bueno poder ver un ejemplo de pattern matching, ¿no? Este es un buen momento para recomendar que cursen técnicas avanzadas de programación a los que están en la UTN o que vean los videos que están en YouTube y de todos modos es gratis. Si les interesa lo de la programación y de objeto funcional. Tenés razón sobre lo de ver los ejemplos. Deberíamos pensar alguno. A ver, el linker probablemente es un buen lugar en donde uno podría ver a qué nos referimos con un trabajo más funcionaloso. El linker, dijimos, es una etapa en donde se reciben un montón de ASTs chiquititos y se los combina en un solo ambiente general. Entonces, por ejemplo, yo parseo 3 archivos distintos, eso genera 3 packages distintos, y quiero combinar todos esos packages en una sola cosa. Y además otras actividades, como por ejemplo asignarle IDs a los nodos, hacer algunas... qué sé yo, algunos linkeos, algunas sustituciones dentro de las abstracciones. Entonces, algo que uno podría pensar es, si querés asignarle un ID a todos los nodos de un ambiente, si acá se está construyendo un nodo ambiente y se le está poniendo como miembros a los... Lean esto como todos los packages que nos pasaron, ponele. Y alguien podría decir, bueno, si necesito asignarle nodo, un ID, a cada uno de los nodos, yo podría recorrer esa estructura de árbol y de forma más procedurosa cambiar el nodo pisando su atributo ID, agregándole el ID al nodo anterior. En lugar de eso, lo que nosotros hacemos es usar esta operación que se llama transformar, que es parecido a mapear un nodo, que para cada nodo aplica un cambio y reconstruye el árbol con el nodo habiéndole aplicado el cambio que dijimos. Entonces, básicamente acá estamos copiando cada nodo y obteniendo un nodo que tiene un nuevo ID seteado y el ambiente anterior lo estamos dejando así como está. Este no es un ejemplo del que estemos sacando mucho provecho porque el ambiente lo acabamos de crear, digamos. Pero es tal vez una cosa representativa de cómo se trabaja con esto. No tenemos muchas situaciones en donde se produce un efecto. A lo mejor podemos encontrar algún buen uso de pattern matching dentro de la lógica que tenemos acá. Y, o sea, dicho ya de paso, si Pepita fuera una instancia de una clase AVE, imaginen que cada vez que vuela se genera una nueva instancia de Pepita, ¿sí? En lugar de producirle efecto,
a Pepita y cambiarle la energía, se genera una nueva Pepita, una nueva instancia de ave con la energía nueva que tiene. Y se descarta la vieja Pepita. ¿No? Eso es el espíritu digamos, de trabajar con una estructura inmutable. Claro, exactamente. Bueno, creo que me agarraste medio con los pantalones bajos porque no tengo grandes ejemplos. En la medida en la que fuimos migrando a una jerarquía de clases y fuimos aprovechando más polimorfía, antes teníamos todas estructuras aisladas de datos tontos y le fuimos poniendo lógica para hacerlos más interesantes. Y lo que pasó fue que gran parte de la lógica que hubiéramos trabajado con pattern matching fue quedando modelada como polimorfismo. Hay todavía algunos casos en donde se utiliza. Ahora podemos buscar. Hay todavía algunos casos en donde se utiliza esto, por ejemplo. Bien, por ejemplo, esto es el intérprete. Esto es un pedacito del código del intérprete en donde estamos decidiendo, dado un nodo, cómo lo vamos a ejecutar. El intérprete, todavía tengo que hablar sobre el intérprete, nos estamos adelantando alguna jugada, pero el intérprete básicamente sirve para, dado un nodo, producir un resultado y ejecutarlo. Puede ser correr un test, puede ser ejecutar un programa, puede ser correr un juego de Wolo Game. Y este es un caso típico de uso de pattern matching en lugar de delegación con polimorfismo. Acá lo que estamos haciendo es, dado el nodo que nos dieron, preguntamos qué forma tiene y decimos, bueno, si es un test, lo vamos a ejecutar así. Si es un programa, lo vamos a ejecutar de esta otra manera. Si es una variable, lo vamos a ejecutar de esta otra manera. Es bastante parecido a un switch. La ventaja que nos da esto es que si esto lo tuviéramos que haber programado con polimorfismo puro y duro de objetos, lo que corresponde es delegar en el nodo qué hacer. Yo debería decir al nodo ejecutate, o implementar lo que se conoce como un patrón visitor, que a la larga termina haciendo algo más bien parecido, que es decirle al nodo, sé visitado por este ejecutor, en donde cada nodo sabe operar eso. Esto es bastante parecido a eso, pero implementado desde una visión funcional. La idea es que no necesitamos ensuciar la interfaz del nodo con cada posible cosa que queremos hacer. Imagínense que el AST es la estructura que más se usa en el proyecto. Cada herramienta que quiera hacer algo con Wolock necesita integrarse con este AST y necesita revisarlo y usarlo. Si para cada herramienta que vamos a poner, desde el IDE hasta los players de Wolock Game a cualquier herramienta de coloreado o lo que sea, tiene que inflar la interfaz del nodo, nos termina quedando, primero, un proyecto muy difícil de mantener porque tendríamos conflictos todo el tiempo, tendríamos que estar mergeando y releaseando versiones todo el tiempo, pero segundo, nos terminarían quedando nodos con una interfaz enorme. Hay una discusión distinta que es, bueno, pero con el visitor no te quedaría inflada la interfaz, y mi respuesta a eso es, sí, pero el visitor no me gusta. Esto me parece superador del visitor en todas sus formas, vengan de a uno. Y de alguna manera esto es bastante parecido a un visitor. El punto es que nosotros elegimos mantener la interfaz del nodo de la forma más escueta posible. El nodo tiene que tener una interfaz rica para hablar del nodo, pero no para hablar de las cosas que se pueden hacer con el nodo. Y eso permite que luego el código del compilador, el código del intérprete, quede todo acá y que no haya que estar saltando de una definición a otra para ver qué es lo que está pasando. Y también permite que podamos compartir y reiniciar una interfaz del nodo y todas las herramientas que son completamente separadas puedan integrarse con ellas sin necesidad de bajar a una complejidad muy grande. Pero como verán, de todos modos, la gran mayoría de los problemas que tenemos no están en el proyecto, no hay muchos usos de esto en el proyecto. Justamente es porque acá lo único que realmente hacemos con el nodo, más allá de llevarlo a un estado trabajable, es interpretarlo. Por eso nuestro único uso de esto está en el intérprete.
Y es un poco prueba que nos permite mantener una interfaz limpia y que todas las otras herramientas que construimos usan, si necesitan pattern matching para distinguir uno del otro, o la interfaz que expone cada nodo. No sé, Fer, si eso cubre las expectativas. Bueno, para mí está perfecto. No sé, me parece que por lo menos se entiende hacia lo que vas. Yo creo que comparto con vos la ventaja de que cuando arme el coloreado de sintaxis, no va a quedar dentro de cada nodo try, el nodo catch, el nodo assignment, el nodo etcétera, todo eso que va a estar como, ¿no? Como cross de digamos, lo que está en la herramienta quedó cross en los objetos, ¿no? O sea, ese es el problema que cuenta Nico. O sea, cuando vos tenés una única visión en la cual vos querés que cada objeto se encargue de lo suyo, está bárbaro. Cuando vos tenés n procesos que le están pegando a m nodos, ahí, bueno, o metés en cada nodo metés cosas que están en realidad segmentadas en cada proceso, o bueno, o vas por esta opción del pattern matching. No sé, igual. Si quieren un poco más de profundidad sobre eso, les recomiendo ver este video que estoy chateando ahí, como para profundizar un poco más. Por favor, siéntanse libres de interrumpir y de hacer preguntas de todo lo que necesitan. Es más bien razonable no irse de acá con un entendimiento muy profundo del código. El que quiera puede checautear el proyecto, de hecho pueden checautearlo ahora mismo, puedo pasar el link a GitHub también por acá por el chat. Es en el GitHub de la Fundación UCBAR, el proyecto que se llama WellOpTS. Pueden checautearse el proyecto, ver el código, tenemos en la página, ahí está linkeada la página de documentación que mostré al principio, y ahí está también, en esa página de documentación está también linkeado nuestro mail, nuestro Discord, y pueden venir al Discord y hacernos las preguntas que tengan ganas de hacer. Siéntanse libres de comentar acá en la charla. La verdad es que meterse de cabeza en la base de código de un compilador la primera vez que lo ves en una charla es áspero. Así que no esperamos que nadie se vaya de acá pudiendo meter un pull request a los 5 minutos, pero por favor siéntanse libres de preguntar todas las dudas que le vienen, porque para eso estamos. Bueno, mencionaba entonces que cada una de estas etapas están más bien aisladas. La base de código, para los que hayan contribuido con el proyecto de Extend, van a notar que la base de código es mucho, mucho más chica. Este es un proyecto muchísimo más chico, lo cual es natural porque también hace muchas menos cosas. O sea, es cierto que hace las cosas de una forma menos automática porque las herramientas que tenemos no están pensadas para construir lenguajes, sino que es un lenguaje de propósito general, pero hay una verbosidad y hay una necesidad de los proyectos de Xtext de ser más completos y de ser más largos y más amplios porque están integrados a un montón de otras herramientas. Y eso es lo que permite luego que, además de construir un compilador, construyan un entorno de trabajo completo con un montón de chiches y de highlighteado y cosas mágicas de sintaxis, el que nosotros no tenemos, que nosotros tendríamos que construir por separado. Entonces, si te descuidas, nuestro proyecto es más chico porque hace menos cosas. Pero también eso hace que sea un poquito más fácil de contribuir de forma aislada en cada uno de los módulos. Si no te interesa trabajar en un compilador, pero querés aprender a hacer un parser, bien podés usar el parser que tenemos como una herramienta de referencia. Bien podrías probar de hacer un parser de Walloc en otra tecnología. Si querés entender cómo funciona el linker y ver, bueno, qué problema puede dar si hago esto así o asá, también es muy fácil aislar todas las otras partes. Creo que mucha de la gente que trabaja en Walloc no conoce en profundidad cómo funciona cada una de las partes. Y eso es una ventaja. O sea, eso permite que alguien pueda venir a hacer una contribución o resolver un ticket o ayudar de alguna manera sin tener que ser un docto en términos de construcción de lenguaje. Se alcanza con entender el scope del problema, lo que entra y lo que sale. Nico. Sí. Una consulta antes de que se vaya para otro lado la charla. Recién hablabas de que Extend te da, digamos, muchas herramientas como lo que es, digamos, la facilidad para tener el IDE y todo lo demás. Y entiendo yo también que te da
la posibilidad de usar todas las librerías de Java, básicamente, porque te da todo el acceso a la máquina virtual de Java. La pregunta es, ¿cómo se integra tu proyecto, digamos, con el tema de las librerías de JavaScript? Respecto a TypeScript, digamos, con todo el entorno de librerías que tenés, que son un montón, y por ejemplo, en el caso de Wall Game, que depende de la librería de Java de OpenGL, cómo se implementaría, más a largo plazo, ¿no? Va esto, pero cómo, digamos, se integra todo esto Es con las una, nuevas librerías. es una muy buena pregunta. Yo creo que conviene más profundizar eso ahora cuando hablemos del intérprete, porque en definitiva toda esta parte de compilación, compilar un programa de Wolock es llevar la sintaxis escrita en strings a una sintaxis escrita en una estructura que la computadora puede procesar, pero eso no requiere ningún tipo de procesamiento o de librerías o de acceso a nada. Sí, exacto. El intérprete es el que va a lidiar con eso. Ahora voy a profundizar más sobre esa parte. Pero también está bueno acotar ahora que si bien Xtext te deja interoperar con objetos de Java, ese no es un feature que Wolock tenga. O sea, Wolock no busca ser interoperable con Java. Parte de su implementación depende de eso. En definitiva, cuando terminás haciendo la suma de dos números, Wolock Xtext termina delegándoselo a Java. Te tiene dos números de Java por atrás y lo suma. Eso pasa con muchas de las primitivas o de las construcciones que hay por abajo. Sin embargo, no se le da como herramienta al alumno ser interoperable con Java. Con lo cual, Wolock TS no necesita ser interoperable con Java y tampoco necesita ser interoperable con TypeScript, no necesita ser interoperable con nada. Wolock no tiene entre sus features ser interoperable con el lenguaje nativo. Por ejemplo, usar una librería externa. Sin embargo, se puede. O por lo menos están dadas todas las condiciones para que eso se pueda hacer. Eso nos quitó un gran peso de encima. O sea, si tuviéramos que ser interoperables con Java, no hay chance de que hagamos esto en TypeScript. Tendríamos que hacerlo en Java y dejarnos de joder. Y eso medio que nos la baja de correr en el browser y cosas por el estilo. Pero bueno, ahora voy a charlar de lo que es el intérprete. Básicamente, en estas tres etapas, una vez que el nodo fue linkeado, una vez que obtenemos el nodo linkeado, que mayormente es algo que hacemos de una. Tenemos una función publicada que se llama construir un ambiente, que recibe una lista de archivos y me produce algo que ya está todo armadito. Ya está parseado, ya está linkeado, ya está todo. Una vez que yo tengo esa estructura de datos, ese árbol de objetos, yo puedo hacer con eso lo que quiera. Puedo, y de hecho lo hacemos en algunas herramientas, usarlo para analizar el código. Podría haber analizado el código directamente sobre el string, pero es mucho más fácil hacerlo sobre esta estructura. La estructura se deja navegar mucho mejor. O puedo hacer cosas como efectivamente ejecutarlo. Acá es donde la gente que hizo contribuciones previas a Wolock probablemente quiera estar más atento, porque en esta iteración que metimos hicimos un cambio muy, muy grosero de implementación. Para eso voy a brevemente dejar de compartir esta pestaña, así puedo pasar a compartir otra. Pero básicamente, hasta reciencito, nuestra implementación de Wolock TS estaba basada en un pseudo bytecode. Hay que hacer un montón de anotaciones al pie de esa frase. Un intérprete es una construcción que se para sobre una estructura computacional, la recorre y la ejecuta. Normalmente cuando uno habla de un intérprete de un lenguaje, habla a veces de algo que recorre la misma sintaxis, el mismo texto del lenguaje y lo va ejecutando, pero eso es más bien raro. Últimamente la gran mayoría de los lenguajes, incluso los lenguajes que llamamos interpretados hoy, generan construcciones intermedias primero e interpretan esas construcciones intermedias. Porque es lo más razonable, es lo más eficiente, es piola. ¿Qué tan lejos llevas esas representaciones intermedias? Depende de los objetivos que estás buscando lograr. El AST es una representación intermedia de un lenguaje. El compilador que hay ahora mismo en el Wolock Xtext, en el IDE que usan los alumnos,
trabaja directamente recorriendo el AST y evaluando los objetos interesantes esos que hay en el AST. Hay otras alternativas, por ejemplo, lo que hace Java, que es compilar a algo que es todavía más bajo nivel que el AST, algo que está todavía más cerca del lenguaje de las computadoras, que no es exactamente código máquina, porque no depende de la arquitectura que hay abajo, pero que es lo más parecido a un código máquina polimórfico, que es lo que ellos llaman bytecode, que es una tirada de unos y ceros que representa lo mismo que representa el AST, pero de una manera más eficiente, más compacta, más conveniente de usar para ejecutar. Con lo cual, eso es más parecido a cuando uno habla de un compilador, muchas veces habla de algo que produce bytecode o algo que produce código máquina. Todo esto tómelo con muchas pinzas porque estos términos son más bien maleables. Nosotros hasta hace poco teníamos algo más parecido a un compilador que un intérprete. Nosotros producíamos, a partir de la AST, otras estructuras más chiquitas, más granulares, que eran pseudo bytecode. Digo pseudo bytecode porque no estaban representadas con byte, estaban representadas con otra jerarquía de objetos, otra estructura de datos. Bueno, no había ninguna necesidad de bajarlo a byte porque no estábamos tratando de hacer archivos compilados para que sean más eficientes y nada por el estilo. Y lo que hacíamos era compilar eso a bytecode e interpretábamos eso. ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de compilar a bytecode en lugar de solamente interpretar el AST directamente? Bueno, hay algunas razones. Bytecode es una forma muy rápida de interpretar, te lleva un poquito más de tiempo generarlo, pero una vez que lo generaste, se puede evaluar de una forma más eficiente. Hay algunos truquitos que uno puede hacer sobre bytecode que son más fáciles de hacer que sobre un AST para optimizar esos recorridos. Y tal vez más importante que todo eso en nuestra cabeza en su momento, porque Wolock nunca tuvo como prioridad ser súper rápido, porque no es un lenguaje industrial, pero el bytecode ofrece una granularidad más chiquita, o una granularidad mejor, que la que ofrece un AST para, por ejemplo, debaguearlo. Al momento de ejecutar un árbol, yo a lo mejor visito varias veces el mismo nodo, entonces no es trivial hacer una construcción que recorra un árbol y pueda detenerse en cualquier momento para que vos hagas preguntas sobre el árbol y luego pueda continuar de nuevo la ejecución. Una forma fácil de conseguir eso es partir el árbol en porciones más chiquitas, más masticables, o complementar el árbol con algo más, y hacer este pseudo bytecode, una tira de operaciones muy, muy chiquititas, muy, muy primitivas, que básicamente llevan el mismo resultado que recorrer el árbol. Nosotros habíamos modelado eso así, nos vino funcionando bastante bien, pero tenía un problema que era complejo. O sea, si sabés bytecode, si sabés trabajar con bytecode, si viste alguna vez una implementación basada en bytecode, era bastante sencillo, bastante fácil de seguir. Pero lo que pasa es que, siendo que Wolock es un proyecto que se mueve, tiene básicamente tracción a sangre, dependemos mucho de que la gente tenga ganas de venir y sumarse, y cuando la gente viene y se encuentra que está esta pared de complejidad que consiste en poder hablar un lenguaje muy parecido a Assembler para poder hacer un cambio en el intérprete o cosas así, bueno, nada, es poco atractivo. En pos de tratar de hacer una implementación más fácil, hicimos un cambio muy grosero desde nuestro último pasante, Tomás, hasta lo que van a trabajar nuestros pasantes nuevos, que es tratar de hacer una implementación que está basada directamente en el AST. Nuestro intérprete actual no compila más a bytecode, todo eso lo tiramos a la verga. Lo que hacemos ahora es recorrer directamente el árbol, pero lo hacemos con algunas astucias para que sea debuggable. Nosotros estamos pensando esto debug first, cosa de que podamos construir un debugger que separa y analiza y construye en cualquier momento y luego puede retomar la ejecución, tratando de superar los problemas que nos traía eso en TypeScript con la iteración del árbol. Voy a mostrarles, a modo anecdótico, cómo era la vida hasta reciencito.
pestaña. Esto es el proyecto de Wolock. Esto es Wolock 3.0. Sigue siendo el Wolock más moderno que tenemos. Pero este es el intérprete del Wolock en la versión más moderna que tenemos, que tiene en realidad dos etapas. Tiene una etapa de compilación, ¿sí? Es la implementación que teníamos hasta hace un rato de Wolock 3.0. Y en esta etapa de compilación básicamente reducimos todo el AST a estas piezas de bytecode. El bytecode lo van a encontrar, si conocen algo de bytecode, van a encontrar que es bastante parecido, tiene muchos puntos de contacto con el que pueden encontrar en la JVM o el que pueden encontrar tal vez en FAR o en algunas de sus construcciones. No dista mucho, no hay mucho para discutir, esto está bastante estudiado. Pero, bueno, qué sé yo, cada vez que te encontrabas un nodo, lo tenías que descomponer a sus correspondientes piezas de bytecode. Te encontrabas, por ejemplo, un literal, y dependiendo de lo que tenía dentro de ese literal, tenías que empujar a un stack, una construcción u otra. Tenías que entender mucho mejor la representación interna, el modelo de doble stack, tenías que hacer a mano tus propias construcciones como garbage collector, manejar tu propia memoria, hacer una serie de cosas con esta implementación que sí, que eran ásperas. Me gustaría, por ejemplo, mostrarles en qué consistía cada una de las primitivas de Wolock. O sea, no les voy a mostrar cada primitiva, pero cuando Wolock llega a un método que está marcado como nativo, ese método marcado como nativo, que forma parte de la sintaxis de Wolock, no tiene un cuerpo para ejecutarse, sino que necesita ejecutarse con el código base con ayuda del lenguaje host. Necesita que haya una pieza de código que está por afuera de Wolock que lo resuelve. Esto es un poco lo que preguntaba hace un ratito. ¿Cómo se conecta eso con el mundo de abajo? Bueno, en Extend tenés un objeto Java por atrás que te lo resuelve, o vos le mandás un mensaje a Java y te lo resuelve. En este mundo que tenemos acá, el intérprete recibe un conjunto de nativos, de operaciones nativas, y básicamente cuando se encuentra con un método, con un call, termina ejecutando una pieza de código, esa pieza de código termina diciendo, che, mirá, esto es un método nativo, y termina llamando un native, que es una función de JavaScript que recibe un estado de evaluación y tiene que producir sobre ese estado de evaluación el cambio correspondiente a hacer eso. Entonces esto es un ejemplo esto es lo que hace un filter. Así es como está el filter en las colecciones de Wolock, en las listas de Wolock es una primitiva, es una native. Vos recibías el estado de evaluación, recibías la colección que era objeto de ese filtrado, el objeto que había recibido el mensaje filter, y recibías un closure, que es el bloque que vos pretendías ejecutar. Ahora, ¿qué pasa? Para poder hacer que, si vos tenés un debugger, o si tenés algo que está inspeccionando el código, no pase por la primitiva de golpe, tipo que se detenga en los envíos de mensaje internos que hace, nosotros necesitábamos no resolver el filter acá adentro, sino que necesitábamos producir la tira de bytecode que hubiera resuelto ese filtrado. ¿Por qué? Porque eso nos permitía luego que vos le dieras step y avanzaras solamente un pasito, que avanzaras solamente un bytecode. No hace falta que entendamos nada de esto, porque justamente esto lo tiramos a la mierda. Si queremos quedarnos con algo de esto es raro. O sea, si yo te digo, che, mirá, hay que cambiar el filtro, querés ver cómo está hecho el filter para implementar otra cosa, te encontrás con esta pieza de código, y lo cierto es que si no entendés bytecode no se entiende un carajo lo que está pasando acá. Estás produciendo una serie de piezas de bytecode que no sabés qué es lo que hacen, que parecen más bien assembly, no entendés muy bien por qué está hecho así, es muy fácil de cagarla. Y además, por un lado, tiene la ventaja de que te ofrece un control muy fino, vos podés realmente hacer lo que quieras acá, tenés total control, cada native puede hacer literalmente lo que se le cante, pero también tenés el costo de que tenés que controlar eso cada vez, cada operación que haces,
corres el riesgo de dejar la evaluación en un estado inconsistente. ¿Por qué lo reemplazamos? Lo reemplazamos por esta otra implementación, que voy a tratar de compartir enseguida. Lo reemplazamos por una implementación bastante más escueta, bastante más cortita, que en lugar de compilar cada pieza del AST a algo nuevo, a una estructura nueva, porciones más chicas, en las que vos te podés detener si entras o salís del nodo, no importa, porque ese recorrido está descrito como ladrillitos más chiquitos, y lo podés recorrer. En lugar de hacer eso, lo que hicimos fue hacer una implementación que directamente itera sobre el AST. Entonces vos no haces más una traducción intermedia, no generás más bytecode, lo único que haces es recibís un nodo que representa un programa, un test o lo que sea que querés ejecutar y lo empezás a recorrer. Y te metes por adentro y cada nuevo nodo que te vas encontrando ejecutás lo que sea que corresponde hacer para ese nodo. Pero era necesario encontrar una manera de hacer eso y que nos deje de todos modos interrumpir la ejecución de un nodo. Imagínate que estás, por ejemplo, en un nodo if. Llegás a un if. Y vos querés evaluar la condición. Vos no querés pasar por el if de largo si estás debugueando. A vos te gustaría decir, bueno, no sé, evalúa la condición y detenete en el cuerpo del if que vas a ejecutar después. Entonces no podés saltearte el nodo de golpe. Vos tenés que salir del nodo, volver a entrar al nodo, meterte en los hijos y volver a subir. Y la manera que encontramos para hacer eso en TypeScript, la manera más prolija, es usando estos asteriscos, estas construcciones, que son el pan y la manteca de nuestro intérprete actual, que son lo que se llaman funciones generadoras. Esto es una noción que viene de JavaScript. Básicamente se puede pensar en una función generadora como una función que antes de producir el resultado te puede shildear, te puede dar como elementos intermedios. Entonces, para nosotros una ejecución es una función que te da un resultado, te retorna un valor, en este caso va a ser un runtime object de Wallock, pero en el medio te va diciendo por todos los nodos por los que va pasando. Cada vez que yo ejecuto un nodo, el tipo anuncia, mientras está ejecutando, que visitó otro nodo. Notarán que esto es muy parecido a esto es básicamente una función, esto no tiene nada raro, salvo estas palabras shield que aparecen en el medio. Básicamente, cada vez que yo hago shield, estoy anunciando que voy a pasar por un nodo. Acá digo, mirá que voy a pasar por el nodo que representa mi condición. Y luego te digo, mirá que voy a evaluarme a mí mismo, y luego efectivamente me evalúo a mí mismo, hago un shield para hacer una llamada recursiva exec. Si no sabes lo que es una función generadora, a lo mejor este código puede ser un poco chocante, puede ser un poco extraño, pero lo que tiene de bueno esta mecánica es que es muy conocida en JavaScript, se usa en un montón de librerías, tiene una teoría por atrás, y cada vez que yo shieldeo una de estas cosas, básicamente libero el control de mi función. Le devuelvo el control a quien sea que llamó a la función, y eso permite que el tipo decida volver a ejecutar desde donde lo dejó. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando queremos ejecutar una pieza de código, y no nos interesa debuguearla, la ejecutamos. Le decimos, bueno, mirá, siguiente, aceptar, hasta que llegamos al resultado final. No me importa lo que me das en el medio, lo ignoro, y recorro todo hasta que me das el resultado. Pero cuando estamos debugueando, empezamos a prestarle atención a los nodos que me decís. Entonces vos me decís, quiero detenerme en tal variable en este código. Bueno, voy a darle siguiente a la función generadora hasta que llegue al nodo que es esta variable. Cuando llego a ese nodo, voy a frenar el carro y te voy a devolver el control y vos haces lo que quieras. Si querés inspeccionar el estado, inspecciona el estado. Si querés imprimir algo por pantalla, imprimir algo por pantalla. Y si querés seguir ejecutando, decirle a la función generadora que siga ejecutando. Con esa mecánica
pudimos simplificar mucho la manera como están implementados. Primero, la manera como está implementado el intérprete en general. O sea, esto tiene una sola complejidad, que es entender cómo funcionan las funciones generadoras, mientras que la otra implementación requería que vos sepas qué hace cada pieza de bytecode, cómo generarlo, todo el manejo de memoria del ambiente, toda la representación interna. Mientras que ahora, vos básicamente necesitas entender solamente este pedacito de complejidad, que es una complejidad genérica del lenguaje JavaScript. Eso permite que nosotros implementemos ese mismo filter así. En lugar de generar el bodoque de código de bytecode que teníamos antes, lo que hacemos básicamente es la implementación de un filter, que es recorrer cada elemento de la colección que tenemos acá, que es el contenido del nodo self, y ir shildeando de a uno el envío del mensaje apply sobre el bloque que me dieron sobre ese elemento. Este cacho de código no hay que hacer nada especial para que sea debugueable. Todo lo que estamos haciendo dentro de esta native ya es interrumpible. El debugueo está embebido en el mecanismo de ejecución del código. Eso para nosotros es muy conveniente, hace que el código sea más fácil de mantener, más fácil de usar. Tom y el Rasta debieron haber puteado por todos lados cuando tuvieron que implementar las natives de Wall of Game. La idea es que esta mecánica sea más accesible, más fácil de usar y también que haga que sea más extensible el compilador. Alguien se preguntará, ¿por qué acá no estás haciendo un filter? Tipo, ¿por qué no estás mandando el mensaje filter de JavaScript? Y ahí es donde uno dice, y bueno, porque esta magia no viene gratis. El shield es una mecánica medio pedorra también en sí misma y solamente puede ser usada en el contexto de la función asterisco que lo declara. Yo no puedo usar un shield adentro de un bloque, entonces no puedo usar un shield adentro de un filter. No le puedo pasar un shield por parámetro a una lambda de JavaScript. Pero bueno, el precio que hay que pagar es más bien poco, porque la gran mayoría de las cosas que podemos hacer las podemos hacer de forma bastante clara. Esta es una de las mecánicas más importantes que yo quería contarle a la gente que ya trabajó en WebTS, porque cambia mucho realmente la manera de trabajar. Ahora no tenés que saber un carajo sobre cómo trabaja esto por abajo, y muchas de las cosas que estamos haciendo se las podemos delegar directamente a TypeScript. Si miramos cómo trabaja, por ejemplo, cuando interpretamos un nodo de try, ponele, a ver si lo encontramos. Ese try. Ejecutar un nodo try es básicamente hacer un try de JavaScript. Es un try catch de JavaScript y punto. No tiene más misterios. Todas las cosas locas que pasan por atrás pasan manejadas por JavaScript. No necesitamos estar haciendo un tejemaneje extraño de contextos para ir y volver. El try, en caso de que alguno no sepa, es una de las construcciones más elaboradas que tenemos en Wolloc. Es una de las que manipula de forma más rara el stack, porque vos tenés un pedacito de código que es el final y que tenés que ejecutar siempre, no importa si fallaste o no fallaste. Tenés un scope de variables por el que tenés que preocuparte, entonces una variable que está definida en el try, vos no tenés que poder usarla dentro del catch o dentro del finally. Hay un montón de aspectos que hacen que esto sea una construcción compleja, y acá nos olvidamos de todo esto y lo tiramos al carajo y nos preocupamos solamente por la implementación más sencillita, más core que podíamos hacer. No es que esto sea fácil, obviamente ninguna implementación de un intérprete es trivial, pero lo bueno de esto es que tiene la menor cantidad posible de complejidad, lo que llamaríamos complejidad accidental. Che, Nico, pregunta, entonces, ¿este nuevo intérprete de Wolloc no tiene más bytecode como el No tiene más bytecode. Hay un branch salvado en GitHub con la implementación de 3.0 en bytecode, pero el plan es dejar de mantener esto. Y también el plan es que si volvemos a hacer una implementación de bytecode, sea una implementación más piola, que sea una implementación de bytecode para una... ¿cómo se llama esto? El bytecode del browser. Ahora no me sale el nombre. Sí, WebAssembly.
Eso, una implementación para WebAssembly, o para HHVM, o para una cosa por el estilo. HHVM no, dije cualquier cosa, eso es de PHP. Pero bueno, alguna de las máquinas virtuales genéricas que hay, o para WebAssembly, o no sé, una implementación piola de bytecode posta, que sean bytes. La implementación que teníamos, creo que la única ventaja que tenía era que era un poco más rápida. Esta implementación nos costó un poquito de performance. Como para que se den una idea, la última medida que yo tenía de la implementación en Extend corría nuestros tests de Sanity en algo así como 10, 11 segundos en mi máquina. La implementación de bytecode corría esos mismos tests en 2 segundos. Era algo así como 5 veces más rápida, la mejor versión a la que llegamos. Y esta implementación que tenemos ahora corre los tests en 3 segundos. O sea, comparada con la implementación de Extend, es rápida todavía. O sea, es 3 veces más rápida, ponele. Comparada con la implementación de bytecode, la mitad de rápida. Pero bueno, todavía se maneja dentro de unidades de tiempo que encontramos aceptables. Y nuestra prioridad nunca fue que esto sea un coche de carreras, sino que se puedan correr por ejemplo, los juegos de Wall of Game, que son un poco exigentes a una velocidad aceptable, pero que sean fáciles de mantener. O sea, si no podemos tener un Wall of Game montado sobre esto, no tiene sentido de ser rápido. Che, y ¿podemos ver dónde está el código que ejecuta esto? Para ver cómo maneja, cómo le hacen qué sé yo. Podemos hacer algo más divertido. A ver si la cámara me acompaña. A modo de pequeña prueba conceptual de esta nueva versión del intérprete para asegurarnos de tratar de... Que por cierto, esto está todavía en un modo medio beta. O sea, la interfaz de esto puede esperarse que cambie un poco. No es que ya definimos todas las cosas súper cerradas, pero como para ir testeando un poco, testeándolo en la cancha, hicimos una implementación, una maqueta de implementación, si querés, porque es bastante rústico, de, a ver, esto, de un debugger. Ya teníamos un debugger que debugueaba el bytecode, tipo te mostraba cómo iba avanzando el bytecode. Esta es una adaptación de ese debugger, pero debugueando directamente sobre el código. Entonces podemos hacer algo como correr uno de los ejemplos y muestra esto que en principio se ve medio monstruoso, pero que nos está ayudando a ir encontrando las partes ásperas de lo que tenemos. Acá podemos ver a la derecha la representación del AST. Este es el environment, esto es básicamente la raíz de todo lo que tenemos en el proyecto, y este es el test que estamos corriendo. Este test que estamos corriendo forma parte de un cacho de código más grande. Acá arriba están abiertos todos los archivos que están incluidos, pero acá al costado se pueden ver todos los packages que están involucrados. Incluyen desde Wallock, que es el package en donde vienen nuestras construcciones primitivas que usamos, donde está definida la lista, los números, todas las cosas que usamos de forma regular. Y además incluye el archivo del ejemplo que abrimos con las carpetas y las cosas que tenía. A la izquierda se puede ver el código asociado al nodo en el que estamos parados ahora mismo. Ahora estamos parados en el cuerpo de este test que se llama Mike asusta en una pijamada. Y la idea era hacer una pequeña prueba conceptual de cómo podría ser un debugger para Wallock. Si ampliamos este AST podemos ver todas las cosas que hay. O sea, adentro del cuerpo de este test tenemos estas 4 definiciones de constantes y este assert. Eso es 4 definiciones de variables, que son 4 nodos variable, y una llamada, un nodo send, que es un envío de mensaje. Ese send, por adentro, tiene el nodo que construye la expresión que lo recibe, que es una referencia a assert, que si mirás acá tenemos bueno, en realidad no lo estamos mostrando... No lo estamos mostrando acá de una forma tan cómoda, pero bueno, el nodo assert es esta referencia al singleton assert. Y
tenemos también los parámetros del nodo, que son el literal 75.83 y la energía de Mike. Con esto nosotros podemos hacer cosas como meternos adentro. Ahora van a ver que la pantalla salta al carajo porque odio React y esta implementación está hecha con las patas. Entonces me vuelven a abrir todas las cosas porque no estoy manejando bien el estado global, porque esto lo hice en 20 minutos. Pero bueno, básicamente nos metimos adentro de la primera cosa. Le dimos step al nodo, step into, y eso es básicamente decirle cualquier nodo que venga a continuación en el intérprete frena, sea cual sea. Cuando vos te metes a ejecutar el cuerpo de un test, el primer nodo con el que te encontrás es el primer elemento del valor que vos vas a asignar en la variable. Entonces llegaste a este asistente factory, que es la referencia a la cual le vas a mandar el mensaje getPyLlamada, y eso va a ser lo primero que realmente se ejecute en este set. Si le haces un step over, no te metes adentro de resolver ese caso, de vuelta, se me abren todas las ventanas porque odio React, y decís, bueno, ok, ya resolviste el receiver de este send, de este envío de mensaje, y ahora le puedes mandar el mensaje getPyLlamada. Si haces un step into ahora, te vas a meter adentro de ese mensaje, que de vuelta me abre todo, y acá estamos adentro del método getPyLlamada del asistente factory. Al costado tenemos un stack frame, que también está medio feíto, pero nos muestra básicamente el estado de cómo estamos ahora. Todo esto que se ve acá es el stack de cómo se fue ejecutando. Está la raíz de todo, el principio de los tiempos, digamos, está el test con el que empezamos a ejecutar, el cuerpo de ese test, en donde también nos metimos, la variable, el send, el body, cada una de esas cosas fue cada pasito que fuimos dando y cómo nos fuimos metiendo. Esto es básicamente el breadcrumb, el recorrido que fuimos haciendo mientras evaluábamos este test. Con esto también podemos ir hacia afuera, meternos hacia adentro, saltearnos pasos, y todo esto está implementado en términos de esos shildeos que hace una evaluación. Cuando yo hago un step over, el step over es básicamente decirle, mirá, seguí ejecutando hasta que vuelvas a este nodo en el que estás parado. El step into es parar en cualquier cosa. Podemos también poner un breakpoint. De hecho, no me acuerdo cómo había hecho para poner un breakpoint. Creo que para poner un breakpoint lo que tengo que hacer es darle... No me acuerdo de mi propia implementación. Sí, ahí le puse un breakpoint a la palabra pijamada, que no es muy valioso, la verdad. Vamos a hacer un step out. Vamos a poner un breakpoint acá, en este envío de mensaje. Ustedes no ven que hay un breakpoint, pero yo sé que lo hay. Acá está listado en la lista de breakpoints. Lo estoy poniendo dándole botón derecho. Y no estoy poniendo ninguna evidencia de ese breakpoint en la pantalla porque de vuelta no le dedicamos mucho tiempo, ni le pusimos mucho amor a esto. Pero si yo le doy continuar ahora, básicamente lo que debería pasar es que, claro, esto ejecuta hasta detenerse en ese nodo en el que yo le dije detenete. Un breakpoint no es otra cosa que los breakpoints no son otra cosa que una lista de nodos en las que vos deberías frenar. Entonces el tipo shildea hasta que encuentra el nodo que vos querés. Y en ese nodo para. Luego también tenemos acá información sobre los locales. Esto también deriva de la información que tiene disponible un nodo. El nodo que está linkeado sabe qué quiere decir cada palabra que tiene disponible en ese contexto. Entonces, por ejemplo, en su contexto inmediato, esto no estaba muy lindo de hecho, pero en el contexto inmediato de este envío de mensaje, la palabra pijamada refiere a este objeto. El objeto... es un objeto bien conocido, pijamada, del Monster Inc. asustables. El self, por otro lado, se refiere al asistente factory, que es este objeto sobre el que se está ejecutando el código, bueno, y así. También tenés el estado global, en donde tenés básicamente cada palabra que vos podrías decir, a qué objeto está apuntado. Eso lo puedes ver también en el diagrama de objetos, si querés. Que básicamente te dice, bueno, mira, qué sé yo, está Monster Inc., que tiene equipos, tiene puertas, vos ahora estás parado en pijamada, que tiene tal cosa, te cuenta un poquito cómo está y esto se va actualizando a medida que vas dándole siguiente. Por supuesto, cada vez que le doy siguiente se me abren todas las ventanas, porque no sé si mencioné que odio React,
Pero bueno, eso va pasando. Ok. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Esto es más un chiche. Lo pueden encontrar en el proyecto Run Client. Esto no está, esto que estoy corriendo ahora, está aglomerado junto con todas las otras pruebas de concepto que estuvimos haciendo. De momento todavía está mezclado con nuestro intérprete de Wall of Game, con el que podemos correr juegos en el browser, que es lo que estuvo trabajando Tom y lo que van a arrancar a laburar los chicos que entraron ahora. Y algunas otras boludeces más que están dando vueltas por ahí. Pero este proyecto pronto debería ser fragmentado y llevado a proyectos que sí vamos a mantener de una forma más cuidadosa. Bueno, yo quería hacer una pregunta. ¿Cuesta hacerlo después de ver eso? Bastante interesante lo que hiciste. Dijiste que lo hiciste sin amor y en 20 minutos. Voy a decir que no te creo. Estoy exagerando un poco. Tiene, o sea, porque si no quiero saber lo que haces con amor en 2 semanas. Estoy exagerando un poco. Lo hice sin amor, pero en una semana. De hecho, pueden ver, los commits pueden defender esa en 2 semanas igual es una bestialidad, pero ya me lo creo un poco más. Pero la verdad impresionante. Pero igual, si bien fue muy divertido, no me mentiste, yo sigo queriendo ver el código de donde haces el Pinto. Ahora podemos ver el código, por eso dejé de compartir. De todos modos, sí quiero decir que esto, cuando digo que lo hice en una semana, no estoy tratando de soplar mi propio caño, estoy tratando de marcar que estos prototipos son realmente muy rápidos de construir. O sea, podemos discutir lo que quieran, pero hay una ventaja innegable de TypeScript sobre Extend o las herramientas que teníamos antes, y es que prototipar sobre ellas es extremadamente rápido, es extremadamente fácil, y hay que saber realmente muy poquito. O sea, querés construir una UI. Hay una persona en el mundo que sabe cómo extender la UI de Eclipse, que es Vogel. Y Vogel, si bien te responde los mails cuando le compras un libro, no puede venir a construir todas nuestras interfaces. Entonces, cuando querés hacer una prueba boluda, de a ver qué pasa si le pongo un viaje en el tiempo a y puedo tirar para atrás la ejecución, es cuestión de poner un slider en React y mandar el mensaje correcto al intérprete. No hay que hacer literalmente nada más. Entonces, esto nos abre muchas puertas para hacer un montón de boludeces. El punto de marcar que esto está hecho sin amor es un poco para denotar que muchos de los bugs que se pueden ver, tipo que se abran todas las pestañas de golpe, que cada vez que le doy siguiente me vuelva a abrir las pestañas, eso es porque tuvimos que meter una librería que no conocíamos de React en un proyecto que tiene una versión de React viejo, y lo hicimos así nomás. O sea, acá uno podría esperarse un montón de cambios antes de poder darle esto a un alumno. O sea, esto bien mantenido requiere de un montón de cosas, hay un montón de feedback que no se está dando y un montón de tuneo fino que no se está haciendo. Por eso decimos, esto es una prueba de concepto, es una prueba de concepto linda, por eso lo estoy mostrando, pero no jodamos, hacer un debugger para un alumno, para un curso que vas a dar, necesita más trabajo que esto. Necesita sentarse, necesita consensuar las interfaces, necesita tener feedbacks e implementaciones más prolijas. Pero bueno, sí, justamente la joda, cualquiera puede sumarse a esto y hacer cosas loquísimas. Voy a mostrar entonces el código de cómo está hecho esto. No el código de React, porque es una verga y no contribuye en nada, pero sí, ventana, pero sí voy a mostrar el código del intérprete que hace esto. Que está acá. Ya estoy acá. Tenemos una clase que es parte de la interfaz media. Opa. Eso no puede estar bien escrito. Tenemos una abstracción menos interesante, que todavía no está muy prolija, muy bien definida, que es la que llamamos Execution Director.
Y esta clase básicamente toma lo que es una evaluación. La evaluación es el estado de evaluación, es la que traquea todo lo que viene pasando hasta ahora. Si quieren pueden pensarlo como un environment de runtime. Entonces, cualquier objeto de Wolog que hayamos instanciado, la evaluación lo conoce. Cualquier referencia que haya en un scope de AI, la evaluación lo tiene. De hecho, es en el contexto de una evaluación que se ejecuta cualquier native o cualquier nodo. Siempre que ejecutamos algo, está la evaluación de por medio. Pero no tiene ningún misterio más allá de ser un dato más bien elaborado. El Execution Director básicamente tiene cosas como una lista de breakpoints y poco más. Tiene la ejecución, que es uno de estos generadores, es una de estas cosas que me produce cuando construyo una función con asterisco. Es una interfaz muy parecida a un iterator al que yo le puedo decir siguiente. Y, por ejemplo, hacer cosas como un step into es básicamente llamar a esta función ejecutar resume. En realidad todos los steps están definidos como un resume con una condición u otra. No hay ningún otro misterio. La función resume lo que hace es decirme para un nodo, que es el nodo actual por el que esté pasando el intérprete, decirme si tengo que detenerme o no. Y por defecto el tipo no se detiene. Si vos no le decís nada, por ejemplo, si le decís continúa o termina, el tipo hace esto, que es ejecuta su resume y sigue ejecutando, sigue continuando hasta que no llegue a un resultado, sea exitoso o sea un error o lo que sea, y cuando llega a un resultado se detiene. Y el resume no tiene mucho misterio, agarra a esta ejecución y le pide el siguiente. Dice, bueno, dame el siguiente, pasa por el siguiente nodo. Esto que hasta acá tiene tipo, no sé si se llega a ver, pero es un iterador de nodos que eventualmente puede producir un objeto como resultado final de la evaluación. Y lo que hacemos es que mientras el iterador tenga cosas, mientras ese iterador que me construyó la función todavía pueda seguir iterando, chequeamos si tenemos que frenar. Y si tenemos que frenar, retornamos un estado que es, mirá, no terminamos todavía. Esto lo podríamos hacer tranquilamente a mano. De hecho, nadie usa este estado de ejecución sino el Execution Director. El Execution Director es una especie de utilitario, una fachada para trabajar más fácil estas ejecuciones. Pero básicamente podés tranquilamente no usarlo. Lo único que tenés que hacer es vos a mano agarrar tu ejecución y decirle, bueno, mira, ejecución, dame el siguiente elemento, tipo, visita el siguiente. ¿Terminaste? Si no terminaste, entonces estoy en un estado intermedio, estoy en un nodo intermedio y puedo preguntarme si quiero frenar o no frenar, si hay un halt o no hay un halt, hay un breakpoint o no hay un breakpoint. Y si no hay, sigo ejecutando. Y una vez que terminé y te devuelvo el resultado. Toda la magia de cómo ocurre eso lo maneja JavaScript por abajo. Entonces, a ver, a lo mejor puedo aislar algún pedacito de código de la implementación del debugger. Esto ya es código React. Esto es código que escribiría un usuario del interpreter. A ver, ¿dónde está? Bueno, runclient. Entonces, esto es un coso de utils. Vamos a buscar un sec. Bien. Por ejemplo, esto es un... eso podría ser una cosa simpática para mostrar, a ver. Sí, por ejemplo, aíslen el cacho de código, vos estás corriendo un programa y
te gustaría hacerle tu string a un objeto, ¿sí? Entonces estás en el debugger está detenido, y vos tenés unos objetos en la mano que están adentro de la evaluación que venís ejecutando. Esa evaluación la tenés. Alguien ya la gatilló, se gatilló cuando se levanta el debugger. Y a vos te gustaría ejecutar una expresión sobre él, calcular el resultado de esa expresión y convertir string el resultado para mostrarlo en una consola o algo por el estilo. El debugger no lo mostré, pero tiene una sección en la que vos le podés escribir expresiones y el tipo te las evalúa y te pone el resultado como un string. Entonces, ¿cómo está implementado eso? Bueno, básicamente, vos lees la expresión de un input en la UI, esa expresión la parseás, ¿sí? La parseás con el parser de expresiones. Eso que te da es un nodo que ya es un cacho de código, o sea, ya es parte de la AST, es un package, no es un package necesariamente, es una expresión. Puede ser una sentencia o puede ser una expresión, pero básicamente es una línea de código que retorna un objeto. Y acá hacemos una trampita, que es algo que todavía tenemos que pulir, porque no tenemos muy bien armado la manera de cablear una expresión separada con un objeto precompilado, pero el punto es que tenemos esa expresión, y esa expresión es un árbol. Y lo que hacemos acá es, agarramos al execution director, que es el tipo que viene ejecutando el debugger, es el tipo al que le veníamos diciendo, bueno, step, avanzá, frenate, pon este breakpoint. Lo forqueamos, que es una forma, básicamente lo que hacemos es copiarlo, es un utilitario fácil para copiarlo y empezar a ejecutar otra cosa. Y esto permite que forquearlo permite que no se produzcan efectos en el director en el que veníamos. O sea, no queremos cambiar la evaluación, no queremos que tenga un efecto secundario evaluar una expresión, así que lo que hacemos es forquear el intérprete y le pasamos un cacho de código para ejecutar, que si prestan atención es una función generadora, es un function asterisco. Y básicamente ahí decimos, bueno, mirá, tenemos una evaluación, quiero ejecutar esa expresión, y para eso le digo a la evaluación, che, evaluación, ejecuta esta expresión. Fin. Podría haberlo escrito así también, porque esto se va a ejecutar en el contexto de esto debería ejecutarse en el contexto de una evaluación, pero lo hicimos de forma tal que reciba la evaluación por parámetro en lugar de bindearla. Depende de qué te guste más. Y ejecutar esa evaluación me daría uno de estos generadores de ejecución. Esto no produce un resultado, sino que me da algo a lo cual yo le puedo decir siguiente. Pero JavaScript tiene esta utilidad en la cual yo puedo, adentro de una función generadora, decir yield asterisco. Entonces eso me da el resultado. Entonces, en realidad esto hace que esta función generadora pase por todas las etapas intermedias de esto otro y me guarda el resultado en esta variable. A todos los efectos es parecido a una promesa. O sea, es parecido a agarrar y decir, bueno, mira, ejecutame esto, dame el resultado. No es que quiero hacer una wait sobre una promesa de JavaScript. Y a ese resultado después le quiero decir convertite string, con lo cual lo único que tengo que hacer es mandarle el mensaje toString, que se hace con el mensaje invoke. Le digo, ejecutar el toString sobre este objeto, y el tipo obtiene el toString. Y bueno, ahora tengo un algo acá que me describe cómo hacer para, a partir del director actual, mandar esa expresión, obtener el toString, y ahora le digo al director, bueno, ejecutalo y dame el valor. Entonces en este resultado, el director nuevo, le digo, bueno, termina. Le podría haber dicho step, y vaguear eso, pero en lugar de hacer eso, le digo, pase lo que pase, termina esta ejecución. Avanzar todos los pasos intermedios. Eso podría o producir un error, o efectivamente darme un objeto como resultado. Entonces, si es un error lo logueo, y si es un objeto, le imprimo ese toString por pantalla. Eso dice acá, en código feo. Tengo el string interno y lo muestro por pantalla. Estos ya son detalles de UI, no es tan interesante. Pero toda la parte hardcore pasó acá. Mayormente la dificultad de esto
radica en entender JavaScript. Si vos entendés cómo funcionan los generators de JavaScript, ese cacho de código no tiene ningún misterio. Cada vez que vos querés hacer algo en una evaluación de runtime, es cuestión de pedirle a la evaluación, che, bueno, ejecutá este cacho, este nodo, o algunos métodos auxiliares como ese invoke, que lo que hacen es andá y buscá hacer el método lookup para obtener este mensaje, o ejecutar directamente este nodo método que conseguí de alguna forma y ejecutarlo sobre este objeto. La interfaz que hay ahora es bastante más accesible, bastante más fácil, y la gran mayoría de las implementaciones que nosotros vamos a tener que hacer van a ser o desde afuera, usando uno de estos directors para ahorrarnos el laburo. Podrías hacerlo sin el director, pero justamente la gracia del director es que te haga la vida más fácil. O internamente, en el intérprete directamente, como por ejemplo si tuviéramos que implementar una primitiva. Y si tuviéramos que implementar una primitiva, las primitivas ya se ejecutan en el contexto de una función, de una evaluación. Si se fijan acá, a ver, ¿dónde tenemos lang? Un ejemplo simpático. Bueno, qué sé yo, acá, cuando el contains de un set. El contains de un set ya está en el contexto de una evaluación. El tipo dice this y this es la evaluación. Con lo cual el tipo puede buscar cosas en el ambiente, puede decir invocar tal método, hacer esto, hacer lo otro. Debería ser bastante fácil y debería necesitar saber muy poquito más allá de la interfaz básica de la evaluación, que consiste en mandar mensajes o instanciar objetos o cosas también bastante sencillitas. Esperaría que cualquier persona que le pone un poco de amor y mira un poquito los tests y mira un poquito las interfaces de los objetos pueda implementar su propio native, por ejemplo. Con lo cual, respondiendo a la pregunta que había hecho, si no me equivoco, Adrián hace un ratito, ¿cómo harías para integrarte con una librería de TypeScript? O sea, ¿cómo haces para crear una interacción entre Wollock y, qué sé yo, React? Y bueno, sí. Lo que harías sería crear primero un pedacito de código Wollock que actúa como tu interfaz Wollock con el mundo Wollock, y eso seguramente tendrá varios métodos, tendrá objetos y tendrá métodos que están marcados como nativos. Y luego tendrías que implementar estas funcioncitas en TypeScript que reciben los parámetros y el self que vos le dijiste que iba a recibir, y se ejecutan en el contexto de una evaluación, y lo que hacen básicamente es llamar a tu librería, y construyen los objetos de Wollock correspondientes. Se tienen que encargarse de hacer el rapeo, pero sería básicamente eso. Hay que construir el wrapper que interactúa con la librería, porque obviamente los objetos de Wollock no son objetos de TypeScript formalmente, están implementados como objetos de TypeScript, pero no tenemos interoperabilidad. Si quisiéramos tener interoperabilidad, probablemente podríamos tenerla, no hay nada particularmente difícil en eso, porque por atrás ahora tenemos objetos de Wollock, que son objetos de TypeScript. Pero bueno, ahora mismo habría que ponerle una capita de interacción, implementar cada una de las primitivas, y eso se podría hacer mirando cómo están implementadas las otras primitivas. Pero más allá de eso no habría que hacer más nada. Es muy interesante, la verdad. Qué sé yo. Salvo 2 personas, todos estamos trabajando en esto gratis. Debe ser porque es interesante. Bueno, en realidad yo no tengo más nada relevante para decir. No sé si alguien tiene alguna pregunta, no sé si quieren que hagamos algún hincapié en algo. A mí lo que me interesa, porque yo voy a ver si mi idea es cortar a las 8. O sea, a mí me interesa como propulsor de que Wollock tenga una estructura con más gente de la que tenía hasta ahora. Me interesa tratar de aprovechar toda la gente que hay, y bueno, medio que escribí ahí en el chat que hay Probablemente lo que quería decir Fer era que hay muchas cosas, hay muchos puntos y muchos proyectos en donde
podrían contribuir si quieren, o las que podrían acercarse si les interesa por curiosidad o porque tienen alguna idea loca o quieren probar de meter Wall of Game, interactuar con algo de alguna manera, pueden hacerlo. Yo creo que el mejor lugar para acercarse ahora mismo es... ahí volvió a dejar que calculo que puede hablar no puede hablar por sí mismo, pero redondeo la idea. Para mí podrían arrancar por acá. Esta es la página de documentación de WallOpTS, en donde tienen linkeado el GitHub y el Discord, que son probablemente las herramientas más útiles ahora mismo. Súmense al canal de Discord de WallOpDev y pinguennos. Si vamos a ser justos, el proyecto ahora mismo todavía no está muy preparado para recibir gente en los términos de organizativos, ¿no? O sea, no tenemos una larga lista de issues cargados que son buenos primeros issues, no tenemos un to-do en lo que vamos a trabajar, pero seguramente podemos improvisar algo rápido sobre la marcha, y aparte si se nos va a sumar Ferdodino, es sabido que todo proyecto en el que se suma Ferdodino rápidamente se organiza, con lo cual podemos contar que cualquier persona con la que venga va a ser bien recibida. Y además, si tienen alguna idea piola o alguna cosa en la que quieran trabajar o alguna pregunta, aunque no sea contribuir con WallOpTS, tienen alguna, no sé, les da curiosidad algo de todo esto, pueden sumarse al Discord y tirar sus ideas. Si no es en Walloc, es en Uqbar, la organización que tenemos que empuja estas cosas, y charlar de boludeces, tirar ejemplos, hacer comentarios agudos sobre otras implementaciones, lo que ustedes tengan ganas. Sí, o sea, hay una ventaja, y es que yo tengo un total desconocimiento de WallOpTS, pero pudimos armar con Nico un par de charlas y bueno, y él me ayudó y pudimos armar el año pasado, bueno, hace 2 años ya van a ser, un validador, la primera versión de un validador integrado con Visual Studio Code, ¿no? Y hay un montón de cosas en las que se puede elaborar. El syntax highlighter que hay hoy es un syntax highlighter medio falopa, que por ejemplo, no sé si lo vieron, pero ahí en el navegador Nico mostraba un par de cosas y los strings te los parsea, las palabras clave te las parsea, pero no se da cuenta que esta es una variable, ¿no? O bueno, puede parsear palabras claves, pero no puede identificar un parámetro, por ejemplo. Y algo que con una AST está bueno, que eso es mucho más fácil de lograr, ¿no? Porque la AST te dice, esto es un nodo parámetro, esto es un nodo try, un nodo catch, etc. Y por ahí eso es una buena forma de amigarse con el AST. Y si eso todavía te parece medio complicado, bueno, yo iba a nombrar justo que Juan Fernández dos Santos hace poco armó un lindo PR donde, por ejemplo, podemos traducir código. Puedes aparcar el carro. Podemos traducir la documentación de Walloc, que hoy está en inglés, ¿sí?, a castellano. O, por ejemplo, podríamos pasar los apuntes que están en castellano y también tenerlos en inglés para gente de habla inglesa y expandir un poquito más el camino de Walloc. O sea, hay un montón, infinitas cosas para hacer. Yo estoy terminando, me está costando bastante terminar el último el último maldito PR de Walloc Xtext para cerrar la cortina. Y voy a cambiar también el splash screen para ponerle Juan Azurduy, ya que rompí relaciones con Dan Ingalls. Plot twist, hubo una entrevista, estuvieron hablando con Dan Ingalls en el laburo y yo no fui, porque estoy estallado de cosas y no pude ir, pero bueno, no le pude preguntar porque nunca contestó el mail, qué lástima. Pero bueno, en definitiva, antes de que me vaya por las ramas, hay un montón de cosas en las que se puede colaborar y ayudar, dar una mano y aprender de a poquito, ¿sí? O sea, esto parece como que, bueno, es todo muy de golpe, pero se puede meter mano y se puede colaborar
Y bueno, y si no saben por dónde arrancar, yo creo que, corregime Nico Nahue, Nikos, Lucases, la idea es que nosotros tengamos más seguido estas reuniones de los viernes y empecemos a tirar código o ideas y empecemos a peirear y bueno, Dios quiera que en algún momento vuelva la presencialidad y nos juntemos, hagamos esto en casas con asados y pizzas. Sí, que vuelvan los asados. Definitivamente tenemos más ideas que gente para hacerlas. Hay un montón de cosas locas en las que queríamos trabajar. Así, muy, muy rápidamente, una lista de cosas que se me ocurren incluyen, por ejemplo, está lo que están contribuyendo los chicos ahora, que es el player de Wolo Game en el browser. La siguiente prioridad probablemente sea empezar a trabajar en un IDE serio para Wolok TS, que tiene la forma de un Wolok Language Server, básicamente, que eso nos permitiría montar un IDE de Wolok en cualquier IDE. Trabajar con cosas de coloreado de sintaxis y refactors y herramientas por el estilo viene un poco de esa mano y nos surge. Pero esas son las únicas cosas que tenemos ahora sobre la mesa como urgente nosotros, pero además hay un montón de ideas locas sobre las que se puede elaborar. En algún momento habíamos hablado de migrar el type system de Wolok Extend a Wolok TS para tener el mismo soporte que hay ahora mismo en Extend. Nos gustaría también hacer algunas herramientas interesantes, como por ejemplo herramientas de migración automática, que te miren el pull request que haces o que te miren el proyecto hecho en Wolok y puedan, que vean en qué versión de Wolok está hecho y que cuando aumentamos la versión de Wolok y metemos cambios destructivos hacia atrás, te proponga un pull request de cómo migrarlo. Teníamos ideas para hacer una versión de Wolok, pero construida utilizando bloques, como pilas bloques o otros de los lenguajes apuntados a aprender a programar más visuales. Y así como están esas cosas, Wolok es un lindo lenguaje porque es compacto y porque no tiene tantas abstracciones, no tiene tantas construcciones por afuera, es un lindo lenguaje para probar boludeces y cosas exóticas. Entonces teníamos ideas de hacer rewriters, hacer versiones de theme de Wolok, teníamos ideas para implementar pruebas conceptuales, como, bueno, ¿cómo sería Wolok si tuviera herencia múltiple? ¿Cómo sería Wolok si tuviera tal otro concepto, tal otra herramienta embebida? Ese tipo de discusiones las tenemos todo el tiempo y ahora esperamos que con esto se puedan hacer prototipos más rápidos y pruebas más ágiles de ese tipo de chiches. No tengo más nada para decir. Así que bueno. Ya saben, los que tengan ganas, súmanse al canal de Discord de Uqbar, de Wolok Dev. Quieren forkear el proyecto, si quieren checkoutear o contribuir y no saben en qué, pinguennos. Nosotros no tenemos nada armado todavía, pero seguramente tenemos cosas por ahí dando vueltas. El validador, por ejemplo, es un gran punto para empezar a tirar algunas magias. El validador, tanto del UI como la etapa de validador de Wolok TS, que es una de las que tenemos más adeudadas de darle otra iteración de laburo. Y también siempre son bien recibidas cualquier idea o cualquier cosa loca en la que tengan ganas de hacer algo. También si tienen ganas de, no sé, están en algún contexto en el que les interesa o les gustaría profundizar más alguno de estos temas, nosotros a veces estamos al pedo, así que si quieren otra charla entrando más en detalle en alguna de las etapas, ahora mismo estamos avanzando sobre un taller de máquinas virtuales que está dando Pablo Tesone y Guille Polito. Al que también son bienvenidos, a pesar de que ya está empezado, pero los videos están subidos en YouTube. Y eventualmente se pueden organizar más cosas, o más talleres, o más charlas, pero por eso tiene que haber gente que tenga ganas de verlos o de participar. Ahí es donde puede entrar cualquiera de ustedes. Fin del comunicado.
No, el taller de máquinas virtuales terminó el sábado pasado. Están todos los videos que tenemos. Sí, pero siguen respondiendo preguntas y siguen hablando y haciendo cosas. Está el canal en Discord para seguir en comunicación también, así que dentro del Discord de UCAR van a encontrar el canal del taller. No sabemos cómo aterrizar las charlas. ¿Alguien quiere dejar de grabar? Sí, dejar de grabar podría ser un buen punto. Quería agradecerte, Nico, por la iluminación que nos diste y terminar la grabación con un aplauso de dedos. Está bien, no hace falta. No, hay que seguir